Ahora en Misión 360, un recorrido por la historia de la misión, los sacrificios hechos por algunos de los pioneros de la misión, el uso de las primeras tecnologías para predicar las buenas nuevas y también el impacto del uso de la radio como una herramienta misionera por Richard. Ahora en Misión 360. Hola querido amigo y querida mía que nos acompañas a través de la TV Nuevo Tiempo en Sudamérica. Bienvenido a Misión 360. Qué bueno tenerte una vez más con nosotros para ver y aprender más sobre misión. Y ya sabes, puedes conectarte con nosotros a través de internet accediendo a nuestro sitio web y Facebook. Nuestro equipo prepara un contenido muy especial para ti a cada semana. Entra en contacto con nosotros. Hoy continúa la serie especial de Misión y Movimiento sobre el trayecto de los adventistas en las misiones mundiales. Y en esta parte de la serie, tú y yo veremos cómo el Evangelio llegó a China a través del trabajo Nada Fácil de J.N. Anderson. Lo primero que usted piensa cuando digo NASA es probablemente el aterrizaje lunar. Ciertamente fue increíble. Solo 12 personas en la historia han brincado en la superficie lunar, pero por impresionante que resulte, la NASA tiene sus ojos puestos en metas más lejanas, Marte. Y si poner a un hombre en la Luna fue difícil, poner a uno en Marte suena desquiciado. La historia para llegar al planeta contiene pasajes como estos: la astronave no alcanzó la órbita de la Tierra, o la radio de la astronave falló, o la astronave en la punta del cohete falló el descoplamiento. El orbitador falló durante el lanzamiento. El orbitador pasó cerca del planeta. El aterrizaje falló debido a un violento impacto. El módulo de vuelo y de aterrizaje llegaron, pero el de aterrizaje equivocó el planeta. ¿Esta es una imagen clara? Tan solo llegar a Marte es problemático. La Tierra y Marte orbitan alrededor del Sol a diferentes velocidades. Esto significa que ambos planetas están acercándose y alejándose constantemente. Si se hace el lanzamiento cuando está cerca, el viaje podría tomar unos 6 meses. Si se hace cuando Marte se encuentra más lejos, agregue un año a la línea de tiempo. Y si se equivocan, no es cosa de lanzar otro cohete e intentarlo de nuevo. El ciclo entre oportunidades de lanzamiento es de casi 1 año y medio. El mismo viaje es arduo. El espacio para vivir es estrecho. Bañarse con agua es imposible. Las duchas se hacen con toallitas húmedas. Todo el alimento debe estar enlatado o deshidratado. La microgravedad deteriora músculos y huesos. Y si los alcanza una tormenta solar, los astronautas deben retirarse a áreas todavía más estrechas y protegidas de la nave. Asumiendo que el despegue, el vuelo y el aterrizaje sean exitosos, todos los astronautas enviados a Marte también se convertirán en granjeros en un planeta que congela y casi no tiene oxígeno. Ellos plantarán, cultivarán, cosecharán, cocinarán y reciclarán la basura para poder tener raciones de alimento. Deben llevar una existencia de autosustento para unos 2 años y medio. Ese es el tiempo mínimo que estarían totalmente solos, lejos de su familia y amigos, antes de poder volver. ¿Y por qué? ¿Por qué piensan que es importante? Lo suficientemente importante para correr el riesgo, para hacer el sacrificio. Cuando digo barco a vapor, ustedes probablemente piensen en el Titanic y están pensando en una terrible tragedia o una larga película. Como sea, los pasajeros nos dicen que la única cosa peor que nadar para salvarse de un barco que se hunde es tener que vivir a borde de uno. La noche de la Navidad de 1901, Jacob Nelson Anderson guió a los 3 primeros misioneros adventistas enviados a China. Con su hijo de 4 años, Stanley, dejaron su hogar en Wisconsin y viajaron en tren hasta San Francisco. De allí abordaron un barco a vapor hasta Hong Kong. Esto fue 10 años antes de que alguien se atreviera a decir que un barco a vapor no se podía hundir. Por aquel tiempo, todos tenían vivo el recuerdo de tragedias como la de la Independencia, que chocó contra un arrecife en las costas del norte de California, muriendo 150 pasajeros y la tripulación. Si nuestros misioneros viajaron en la cubierta de tercera clase,
Entonces iban como ganado junto con la carga. Cuando el alimento era repartido desde enormes ollas a pequeñas pailas, los más fuertes empujaban y agredían. De 200 a 400 personas podían dormir en la misma habitación en literas. La privacidad era imposible. Los lavamanos disponibles a menudo eran ollas y sartenes. Las malas condiciones sanitarias a menudo conducirían a la muerte. ¿Entendió? Solo el estar en un barco a vapor podía matarlo. No se necesitaban icebergs y el viaje demora un mínimo de 3 semanas. Al llegar, el acompañante de J.N. Anderson no encontró al equipo misionero. Solos y cansadísimos se dieron cuenta de inmediato de otro problema: la comunicación. El chino mandarín no usa el alfabeto occidental, sino únicamente ideogramas. Su gramática no surge de frases, sino de inflexión vocal. Estando aquí con su equipaje en la mano, nuestros misioneros probablemente se sintieron como los astronautas poniendo sus pies en Marte, pero ellos creían que el trabajo era lo suficientemente importante como para correr el riesgo, para hacer el sacrificio. El diario de J.N. Anderson lo registra como un hombre con un gran amor por esa tierra y su gente. Él y los otros fueron enviados. La primera tarea fue aprender el idioma. Le tomó 2 años. La siguiente tarea fue ir de Hong Kong a tierra firme, China. Eso solo fue posible gracias a los esfuerzos de otros misioneros, tanto oficiales como informales. J.N. Anderson, junto a sus vecinos, compró en almacenes locales y compartió su fe. El día de San Valentín de 1903, Anderson bautizó a 6 chinos convertidos al adventismo. Así fue como comenzó la iglesia en China, con 6 personas. El pedido de Anderson a la Asociación General le proveyó de 4 médicos y 2 enfermeras. Comenzando la obra médico-misionera en China, se establecieron las oficinas de la iglesia china. La cuñada de Anderson formó la primera escuela adventista. El hermano menor de Anderson se inspiró tanto que realizó el viaje en un barco a vapor y se unió al esfuerzo de ellos. En la primavera de 1906, J.N. Anderson pasó la antorcha a N.G.A. Pitke, ordenándolo como el primer pastor adventista chino. Esta acción abrió las puertas para que docenas de otros miembros de iglesia chinos se unieran a la propagación de las buenas nuevas. Hoy, en China, hay más de 400,000 creyentes adventistas en 4.571 congregaciones. A medida que la tecnología ha seguido avanzando en el mundo, también creció el trabajo de los adventistas. Teléfono, telégrafo, radio, todos jugaron un papel importante en la misión. Mira cómo se utilizó la tecnología para difundir el evangelio por todo el mundo. Más de 40.000 kilómetros o 24.901 millas de circunferencia. La Tierra es grande y usted quiere enviar un mensaje. ¿Qué haría? Hace mucho tiempo atrás, las opciones eran limitadas. Usted podría haber enviado señales de humo, tocar un cuerno, encender una fogata o tocar tambores. Con la escritura, el correo escrito a mano se volvió una opción. Después se popularizaron las palomas mensajeras. En el siglo XV, los marinos usaban banderas. En el siglo XVIII, el telégrafo óptico. Después, el telégrafo eléctrico, las señales luminosas y el fonógrafo. Finalmente, en 1876, se inventó el teléfono. En pocos años le siguieron la telegrafía inalámbrica y la radio. La televisión llegó en 1927. A principios de 1946, había unos pocos teléfonos móviles en los vehículos. Le siguió el cable telefónico transatlántico, luego los satélites comerciales y la fibra óptica. En 1969, los computadores se conectaron entre sí. La comunicación satelital desde barcos a tierra firme dieron paso a la primera red de teléfonos celulares y finalmente al Internet. Si hoy usted desea enviar un mensaje al otro lado del mundo, puede enviar un email, un texto, llamar, usar Skype, FaceTime o telefonía vía Internet. 40.000 kilómetros. El mundo es muy pequeño. Elena de White dice: la viña es el mundo entero y hay que trabajar en todas partes. La gloria de la verdad de Dios debe resplandecer en toda la tierra. La luz debe iluminar a todo lugar y a toda persona. Nuestra preocupación por las regiones apartadas jamás puede deponerse hasta que toda la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor. ¿Estuvo la iglesia a la altura de ese desafío? Ajustense los cinturones para una lección de historia a alta velocidad. Para la iglesia adventista, la primera mitad del siglo XX estuvo llena de primera. La primera iglesia en Bangladesh, iglesia en Indonesia, misioneros en Malasia, campaña en carpas en Palestina, iglesia en Bahamas, iglesia en Ecuador, reunión evangelística en Jordania,
iglesia indígena en Egipto, misión en la isla Guadalupe, conversos en Puerto Rico, escuela en Hawái, conversos en Irán, escuela de entrenamiento en India, los adventistas llegan a Sicilia, iglesia en República Dominicana, academia en Filipinas, escuela misionera en Finlandia, pastor ordenando en Brasil, instituto pedagógico de China, reuniones públicas en Camboya, iglesia en Colombia, converso, bautismos e iglesia en Irak, misión en Burundi, clínica en Malasia, llegada de misioneros a Liberia, misión entre los indios de Guatemala, iglesia en la isla Martinica, iglesia en Camerún, evangelismo en Guam y Micronesia, bautismos en las Islas Madeira, evangelismo radial en Argentina y Cuba, misionero a Cabo Verde, sanatorio en Corea, escuela de postsecundaria en el Líbano, evangelismo puerta a puerta en Guayana Francesa, campamento de verano en Puerto Rico, escuela en Etiopía, iglesia en Taipei, Taiwán, televisación de fe para hoy. Ya en el siglo XX, la iglesia estaba operando misiones extranjeras como señales de humo y palomas mensajeras, pero después, los países que habían recibido misioneros comenzaron a enviar sus propios misioneros. Es un pequeño mundo después de todo. Entre fines de 1910 y fines de 1950 se unieron a la iglesia más de 650,000 nuevos adventistas. Y eso no es todo. Pasamos por alto una de las mejores partes de la historia. Las cosas se ponen realmente buenas hacia el inicio de la Gran Depresión. Hoy las historias de misión son acerca de la historia de la iglesia. Después de la pausa tenemos más. Son solo 2 minutos, no te vayas, ya regresamos. Y ya regresamos con más Misión 360. Y es hora de conocer algunas iglesias alrededor del mundo a través de las fotos que nos envían por Facebook. La primera iglesia que nosotros vamos a conocer es la iglesia de Languyín, que queda en Filipinas. Filipinas es un país donde la iglesia está creciendo de una forma muy sorprendente. Y vamos a la segunda iglesia. La segunda iglesia que en el continente europeo, en Rumania. Una iglesia muy bonita, donde mucha gente está ahí para buscar a Dios. Y vamos ahora a la tercera iglesia. La tercera iglesia está en Pernambuco, Brasil. Elisângela, muchas gracias por mandarnos esa foto. Una iglesia también muy bonita. Y por último, la cuarta iglesia está en el Paraná, Brasil, en el sur de Brasil. Una iglesia también muy bonita, donde mucha gente entrega su corazón a Dios. Y nosotros queremos conocer tu iglesia. Queremos conocer dónde tú vas. Y por eso mándanos a través de facebook.com/misión 360NT. Nosotros queremos conocerte. Y si te gustaría conocer una iglesia adventista, entra a iglesias.adventistas.org. Ahí tú vas a encontrar una iglesia cerca de tu casa. Uno de los momentos más importantes de la historia adventista es cómo el uso de la radio fue empleado por los primeros misioneros. M.S. Richards creía en el potencial de la radio y pronto llegó el ministerio de la voz de la profecía. Tú conocerás ahora esta linda historia. La telefonía inalámbrica, también conocida como radio. La historia de esta innovación parece una telenovela. Thomas Alva Edison y Nikola Tesla eran inventores rivales. Los radios de hoy todavía dependen de la bobina de Tesla, pero mientras Tesla se preparaba para revelar un transmisor inalámbrico que llevaría una señal a 50 millas, su taller se quemó completamente. Edison era conocido por usar sicarios e incluso a la mafia, pero la causa fue, de seguro, un problema eléctrico. Con el trabajo de Tesla hecho cenizas, literalmente, Guillermo Marconi arremetió e hizo gestiones para enviar la primera señal transatlántica. Posteriormente su patente fue anulada porque su diseño se basaba en el trabajo de Tesla. Luego se anuló el fallo a favor de Marconi cuando Andrew Carnegie y, adivinaron, Thomas Edison presionaron con fuerte marketing y mucho dinero. Muchísimo después, en 1943, la patente de Marconi fue nuevamente revertida y entregada póstumamente a Tesla.
Hacer que la radio funcionara fue un esfuerzo lleno de drama, pero los efectos en la comunicación, la cultura y la sociedad fueron aún más dramáticos. En 1905, la Armada japonesa borró una flota rusa en la batalla de Tsushima, en parte porque le habían comprado equipos de radio a Marconi. Los pedidos de auxilio por radio salvaron la vida de más de 700 pasajeros del Titanic y posteriormente, por ley, cada barco debía tener un operador de escucha 24/7. La gente comparaba la radio con los periódicos para ver cuál era más útil en determinado contexto, pero había grandes diferencias. No se necesita saber leer para escuchar la radio, tampoco se necesita tiempo extra, porque oír, a diferencia de leer, puede ser una experiencia pasiva. Se puede oír la radio mientras se trabaja en otra cosa. La radio era como un cemento cultural que unía a las diferentes clases bajo la bandera de la información inmediata. La voz del hombre de la calle era oída junto con la voz de Orson Welles en La Guerra de los Mundos y junto con las charlas informales del presidente Roosevelt. Ningún presidente había hablado antes al pueblo americano en vivo y en directo. Repentinamente, los políticos debieron convertirse en grandes oradores. La propaganda llegaba fácilmente a las masas. Hay otra figura notable ligada a los orígenes de la radio. El mismo año en que se quemó el taller de Tesla, nació Harold Marshall Sylvester Richards, cuando Marconi mandó la primera señal transatlántica. Harold tenía 7 años. Cuando se emitió su primer sermón en vivo, HMS Richards y la radio tenían casi la misma edad. En 1929, el ministerio de HMS Richards se estableció en Los Ángeles, California, después de anunciar una de sus cruzadas evangelísticas masivas en la radio. La emisora le ofreció un espacio diario para un programa de adoración familiar. Richards estaba convencido, el evangelismo debe usar la radio, pero en la Asociación General no pensaron lo mismo. La radio es tan nueva, nunca se ha hecho antes, y además es un arma del diablo. Después de todo, el alcohol y los cigarrillos se anuncian por la radio. El arma del diablo, eso es lo que es. Mientras que la asociación no se convencía, Richard se obsesionaba más. Finalmente, un amigo lo confrontó. Aún no has hecho nada en la radio. ¿Crees en eso? Yo sé que Dios quiere que lo haga. Él no me va a dejar solo. Harold, ¿realmente crees que Dios te quiere en la radio? Sí, lo creo. Yo sé que Él me quiere en la radio. No, tú no crees tal cosa. ¿Qué quieres decir? Yo sí creo. Yo realmente lo creo. Bueno, si Dios te quiere en la radio y tú crees que es ahí donde Él te quiere, ¿por qué no estás en la radio? El peso de su propio temor e incredulidad le cayeron a Richards como una tonelada de ladrillos. La siguiente noche, cuando se paró en la puerta a tomar la ofrenda, le dijo a la congregación que el bolsillo izquierdo de su chaqueta sería el bolsillo de la radio. Si creían en el potencial del pastor, podían colaborar. En medio de la Gran Depresión, la congregación local de HMS Richards donó $220. Eran más de $3,000 del 2015. Daban efectivo, joyas de oro e incluso dientes. Cada noche el dinero para el programa llenaba el bolsillo de la radio. En tanto, la mayoría de los predicadores radiales solo predicaba. Richards trabajaba como un productor y un músico para crear un programa profesional llamado El Tabernáculo del Aire. El programa semanal se convirtió en programa diario. Llovían las cartas con preguntas, pedidos de oración y dinero. La programación creció. Estrella Solitaria, un cuarteto masculino, se integró al programa. Las reuniones vespertinas eran grabadas y enviadas a la costa atlántica, Alaska, Nueva Zelanda y Australia. Durante 7 años no tuvo el apoyo de la asociación. Finalmente, en 1937, la Unión decidió unirse al naciente ministerio y convenció a HMS Richards de que se fuera a la radio a tiempo completo. Desde entonces, la voz de la profecía, hoy la voz de la esperanza, se transmitió 2 veces por semana de costa a costa por 89 diferentes radioemisoras. Luego de un concurso, Estrella Solitaria cambió su nombre a Los Heraldos del Rey. Richard se convirtió en una reconocida autoridad radial. La Asociación de Oregón envió a Julius Tucker a aprender todo lo que pudiera de HMS Richards. Finalmente, Tucker aprendió lo suficiente para crear su propio programa, La Hora Quieta. Hoy, gracias a HMS Richards, la voz de la esperanza se puede escuchar en casi 36 idiomas. Las lecciones bíblicas están disponibles en más de 70 idiomas. La Radio Mundial Adventista transmite en 80 idiomas y se estima que llega a 2/3 de la población mundial. Adoptar nuevas tecnologías ha conducido a las misiones adventistas al mundo moderno, y la radio solo fue el primer paso en 50 años de crecimiento.
¿Qué tal, amigos? Estamos aquí para hablar sobre este tema apasionante de la misión. Ahora vamos a hablar sobre el asunto relacionado con ser testigos presenciales. Nada como ser testigos personales de un asunto. Y nosotros tenemos ese privilegio de hacerlo cuando nosotros hablamos de Dios. No de una experiencia fría, sino de una experiencia real con Dios. Todo comenzó cuando Jesús llamó a un pequeño grupo de extraños y personas comunes para seguirlo. El relato bíblico describe este momento mientras caminaba junto al mar de Galilea. Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando las redes al lago y pues eran pescadores. Entonces dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y siguieron a Jesús. Lo que hizo Jesús revela inmediatamente la dirección que tomaría su estrategia de alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio. Su principal preocupación no eran los programas para alcanzar las multitudes. No, nada de eso. Su principal preocupación era preparar a los hombres que influirían a todos los que cruzaban o que se cruzaban por su camino. Incluso antes de su primer contacto público, Cristo ya había comenzado su proceso discipulado. A través de la gente común, Jesús estableció su método para llegar al mundo a través de un principio fundamental, que es el amor. El propósito inicial de Jesús fue agregar los hombres y las mujeres que podrían testificar de su vida y enseñanzas y así seguir el movimiento que él mismo inició. Después del llamado, Jesús pasó tiempo con ellos. Esa era la esencia de su formación, permitir que sus discípulos vean de forma práctica cómo vivir. Él dijo: sígueme. Era todo lo que tenía que hacer. Los hombres aceptaban el reto y lo seguían y hacían exactamente lo que él hacía y les enseñaba. Un poco más de 3 años después, poco antes de ascender al cielo y después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos, no solo a los 11 apóstoles, sino a un grupo más amplio de seguidores que fueron testigos de su ascenso al cielo. Allí dijo: recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué tremendo desafío que él colocó en las manos de todos ellos. En ese momento estaban muy cerca de Jerusalén, así que él estaba diciendo: empiecen a decirle a las personas lo que Dios ha hecho en sus vidas, donde quiera que ustedes estén. Comiencen con las personas que están cerca de ustedes, con tu casa, tu familia, tu vecino, tus amigos, en fin. Comienza la experiencia de compartir tu historia con Dios por aquellos que están cerca de ti. Pero enseguida Jesús dice: en toda Judea y Samaria. ¿Qué quería decir con esto? Es como si estuviéramos en una ciudad diferente, dando testimonio a la gente diferente a nosotros. Las personas que de alguna manera están cerca, pero al mismo tiempo lejos de nosotros. En este grupo podemos imaginar las personas que hablan el mismo idioma que nosotros también hablamos, las personas que tienen tanto una cultura similar a la nuestra, pero no viven o comparten la misma realidad que tú y yo tenemos. Pero Jesús no se detiene aquí, Él continúa, incluso a los lugares más remotos de la tierra. Podemos entender fácilmente que lo que Jesús tenía en mente era todo el mundo. Claramente vemos aquí que Dios está buscando gente de todo el mundo, naciones, lenguas, pueblos, grupos étnicos, tratando de llevarlos cerca de Él como parte de su familia. Esta es la misión que nos ha dejado, ser testigos a todo el mundo de su amor y de lo que significa en nuestras vidas. Pero tú puedes decir: esto es imposible para nosotros. Sin duda, pero para Dios nada es imposible. Si efectivamente entendemos lo que Dios busca de nosotros, si somos fieles al propósito de Dios para nuestras vidas, lo que parece imposible ya no será más. Repito, esta es nuestra misión,
dar testimonio de lo que Dios significa en nuestras vidas a todas las personas que están cerca y lejos de nosotros. Esto no es una misión imposible, por lo contrario, es una misión que se puede realizar por una simple razón. Esta misión no nos pertenece, pertenece a Dios, por lo tanto, no falla. ¿No es esto extraordinario para cada uno de nosotros? Cristo comenzó esta misión cuando caminaba aquí, pero Él te eligió para su realización. Él ha puesto en nuestras manos el alto privilegio de terminar la misión que Él mismo comenzó. Hace unos minutos he mencionado que los primeros discípulos de Jesucristo aceptaron el reto. La gran pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué debemos hacer? El llamado fue sígueme. Y entonces nosotros estamos dispuestos a ir. Recuerda siempre que cada vez que Dios hace un llamado, Él también capacita a los que aceptan ir. Y recuerda siempre, ser misionero es la experiencia más fascinante que Dios ha colocado en el corazón de un ser humano. Una vez misionero, siempre misionero. Que Dios te bendiga. Tenemos un grande desafío para predicar el Evangelio, pero sabemos que no es imposible. Que vivamos movidos por ese llamado, así como los primeros pioneros vivieron. Gracias, Pastor Edison. Y lamentablemente el programa de hoy llegó a su fin, pero recuerda que puedes permanecer conectado con nosotros cuando y donde lo desees a través del internet. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por tu presencia. Un grande abrazo.